Si en la mitral no entra sangre, no se desarrollará el ventrículo. Pero ¿qué pasa si la mitral sí funciona bien, pero aquí hay un stop? La aorta no se ha desarrollado y no deja que el ventrículo bombee sangre. Pues cuando hay este stop, esta estenosis o atresia a nivel de la aorta, lo que va a haber una serie de fases, ¿no? Así como antes cuando la mitral no dejaba entrar sangre, está claro, ¿no? No entra sangre en el ventrículo no crece, no se desarrolla. Pero si la aorta se tapona, hay dos fases. Una primera fase que el ventrículo izquierdo va a luchar, va a decir, bueno, aquí no puedo sacar sangre, pero sí me entra sangre desde la mitral, tengo sangre que tengo que sacar y no la puedo sacar después de la aorta, voy a luchar, voy a contraerme con mucha fuerza. Cuando está en esta fase de lucha, de hecho, primero el ventrículo se dilata, como tiene mucha presión, se hace grande y está luchando, está intentando bombear sangre contra esta válvula. Si realmente la válvula está muy... y entonces después va a pasar una fase de hipertrofia, que el ventrículo hace más músculo para intentar bombear más sangre, pero si realmente esta válvula no se abre, el ventrículo va a perder, va a dejar de luchar. Ya llega un punto que dice, bueno, yo estoy aquí haciendo más músculo, me dilato, intento hacer fuerza para vencer esta válvula, pero no hay manera. No, esta válvula está cerrada, no puedo contra ella, ya dejo de luchar, me vuelvo hipoplásico pequeño. ¿Veis? Aquí esto es ventrículo derecho normal, ventrículo izquierdo dilatado, hipertrófico, intentando luchar contra esta válvula aórtica, y aquí ya ha dejado de luchar, es un ventrículo izquierdo pequeño, redondito, pues se parece mucho al de la atresia, pero ya aquí ya ha fallado. ¿Y qué es lo que vamos a ver a nivel de la V? Pues a nivel de la V, primero mientras el ventrículo luche y está intentando bombear sangre, vamos a ver un flujo brillante a nivel de la aorta, porque esta sería la V pulmonar aorta, veis que la aorta brilla más, y si lo cogiéramos en las 5 cámaras y buscáramos el flujo, veríamos un flujo muy acelerado. Mientras el ventrículo luche y consiga hacer pasar un poco de sangre, el flujo en la aorta va a estar brillando muy acelerado, pero cuando el ventrículo falle y diga ya no puedo más, estoy intentando bombear pero no lo consigo, no hay flujo a nivel de la aorta, el flujo es reverso. Eso significa que el ventrículo izquierdo no consigue rellenar la aorta, y sí vemos flujo en la aorta pero reverso a través de la pulmonar. La pulmonar, el ventrículo derecho bombea sangre a través de la pulmonar, y a través del ductus arterioso se rellena desde atrás el flujo a nivel de la aorta, con lo cual la V la voy a ver revertida. Por lo tanto, cuando tengamos una atresia o estenosis aórtica, dependiendo de qué estadio tengamos, podremos ver un ventrículo izquierdo hipertrófico, dilatado, luchando con una aorta acelerada, o también, cuando esto pasa el tiempo y va evolucionando, un ventrículo izquierdo hipoplásico que ha dejado de luchar con una aorta reversa. Y cuando lo veamos por primera vez, puede ser que lo veamos en cualquiera de estos estadios, porque a veces esta parte de aquí no se diagnostica y directamente vemos esta parte ya hipoplásica. Vamos a ver unos ejemplos. Esta es cuando sería la fase inicial, Cuando veis este 4 cámara, aquí ya veis que esto es raro, Estamos viendo ventrículo derecho teóricamente normal, y mirad este ventrículo izquierdo, está como más grueso, muy redondo, ¿no? Muy dilatado, y vemos aquí incluso la sangre porque está intentando luchar, y fijaros, casi no entra sangre porque este ventrículo pobre ya está muy cansado. Ventrículo derecho normal, ventrículo izquierdo muy grande, porque le entra sangre por la mitral. ¿Veis cómo entra sangre? Un poquito, aquí la mitral se abre y se cierra, aquí no hay una atresia mitral, entra un poquito de sangre azul, pero la sangre se queda aquí, mira, incluso se ven grises, se queda aquí, y esta es la pequeña aorta, sale un poquito de sangre por la aorta, el ventrículo está haciendo lo que puede, pero le queda mucha sangre dentro, por eso se dilata, porque la sangre se queda aquí remanente, y casi no consigue que salga sangre a través de la aorta, un poquito de sangre. Esto es una estenosis aórtica crítica que llamamos, El ventrículo está a punto de fallar, aún consigue que salga un poquito de flujo rojo a través de la aorta, pero muy poco. Y si esto no hacemos nada, ¿cómo va a acabar? Pues va a acabar fatal, va a acabar así. ¿Veis? Este ventrículo derecho, ventrículo derecho normal, ventrículo izquierdo pequeño, hipoplásico. Aquí incluso veis un poquito la mitral que abre y cierra, pero este ventrículo ya pobre, lo vemos en color, entra un poquito de sangre aún por la mitral, pero ya no puede hacer mucha cosa. Aquí este ventrículo se parece mucho al de la atresia mitral, porque veis que es redondito, pequeño, pero si os fijáis, aquí es brillante, blanco, porque tiene fibroelastosis. Esto puede ayudar a diferenciar, Como este ventrículo ha luchado, ha estado dilatado, ha estado hipertrófico, intentando luchar, pero ha habido un punto que ya no ha podido más, se ha hecho fibrosis y se ha quedado pequeño, y por eso vemos que brilla. En la
atresia mitral se parece mucho, pero como nunca luchó, porque nunca le entró sangre, la mitral no estaba, nunca entró sangre a ese ventrículo, no está fibroelastósico, no ha luchado, sencillamente no ha crecido. Y es la diferencia, porque este corte al final es muy parecido. De todas maneras, el truco también está en ver esta mitral. Aquí vemos que la mitral se abre y se cierra, y en color, aunque entre muy poco, entra un poquito de azul. Es también la diferencia con la atresia mitral. Y por lo tanto es una diapo de resumen, que cuando vemos una atresia estenosis crítica aórtica podemos ver en cualquiera de las dos fases: ventrículo derecho dilatado, ventrículo izquierdo dilatado, ventrículo izquierdo pequeño hipoplásico de lucha, y a nivel de la aorta un flujo acelerado o revertido. Y la mitral es móvil, pasa flujo, porque la mitral no tiene un problema. Y ahora vamos a ver un último problema que puede haber, que es que no haya una estenosis o una atresia de la aorta, que significa que la aorta no se ha desarrollado, sino que haya una coartación de aorta. La coartación de aorta significa que la válvula aórtica está bien, pero hay una parte de la aorta, del arco aórtico, que es más estrecho. Entonces es como una estenosis aórtica, pero más leve, le cuesta pasar la sangre, pero no tanto. Y aquí lo que vamos a ver es una discordancia de cavidades, pero no, o sea, se parece mucho al de antes, pero no es tan extremo. Esto sería la parte derecha grande, la parte izquierda un poco más pequeña. Y en la aorta, en la V, podemos ver una V con flujo anterógrado pero más pequeño, o un flujo retrógrado si la coartación es muy extrema. Esta parte de aquí de la coartación de aorta es un diagnóstico que típicamente vamos a poder sospechar en vida prenatal, pero que nunca vamos a poder dar un diagnóstico de certeza. ¿Por qué? Porque de hecho la coartación de aorta no se produce hasta que el ductus arterioso no se cierra a nivel postnatal, y acá hay el cambio de presiones y ya realmente se vea si hay coartación o no. El diagnóstico de seguridad siempre va a ser postnatal, pero a nivel prenatal lo vamos a poder sospechar. Y aquí, a nivel de resumen, es la diapo inicial que habíamos puesto. Cuando veamos un ventrículo izquierdo que es más pequeño de lo normal, vamos a tener que valorar lo que hemos dicho. La mitral se abre y se cierra. Si no se abre y se cierra, va a ser una atresia displasia mitral. Y vamos a tener un ventrículo derecho muy pequeñito, sin que brille ni nada. Pero también podría ser que la mitral de entrada esté bien, pero que la aorta no deja salir bien la sangre. Aquí vamos a poder tener un ventrículo izquierdo muy grande dilatado o un ventrículo izquierdo pequeñito. Y si no es una cosa tan grave, no es una estenosis, sino que sencillamente la aorta es más estrecha, pues lo que vamos a ver es, en lugar de hipoplásico, un ventrículo izquierdo más pequeño pero no tan hipoplásico. Con lo cual, lo que hemos dicho, cuando veamos un ventrículo izquierdo más pequeño, ir a buscar la fuente del problema, mitral o aorta, buscar mitral o aorta y ver dónde está la fuente del problema. Pues bien, lo hemos visto en el ventrículo izquierdo. Vamos a ir al otro lado, al ventrículo derecho. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de ser el ventrículo izquierdo más pequeña, es el ventrículo derecho más pequeño? Pues vamos a tener que hacer el mismo ejercicio que antes. ¿Qué está el problema? ¿En la mitral? Ahí en la tricúspide, perdón, en la entrada, o el problema está a nivel de la pulmonar. Vamos a ir poco a poco. Cuando hay un problema a nivel de la tricúspide, pues lo mismo de antes, Si no entra sangre a nivel del ventrículo, vamos a ver esta válvula tricúspide inmóvil, sin que se abra, y no vamos a ver paso de sangre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es al revés, Ahora esto de aquí es derecho y esto es izquierdo. Aquí está la aorta, esto es izquierdo. Vemos un ventrículo izquierdo bonito, grande, que entra y pasa sangre, con una mitral preciosa que abre y cierra. Pero ¿qué pasa aquí en la tricúspide? Pues no pasa, que no pasa nada, Tenemos esta línea recta hiperecogénica, que si ponemos color no va a entrar sangre aquí. Típicamente la atresia tricuspidia suele tener una CIV de paso de sangre por aquí. Vamos a verlo. ¿Qué pasa si hay una CIV? Pues pasa que el flujo de sangre, la sangre que viene de la aurícula derecha va a pasar, de la aurícula izquierda va a pasar por el ventrículo izquierdo, y si hay una CIV va a conseguir rellenar este ventrículo derecho. Y a veces puede ser que veamos que, aunque la tricúspide no se abre y se cierra, entre un poquito de sangre al ventrículo derecho y el ventrículo derecho se desarrolla un poquito. Con lo cual, cuando haya una atresia tricuspidia, que el diagnóstico nos lo va a decir que la válvula tricúspide no se desarrolla, cómo está el flujo, cómo está de tamaño el ventrículo derecho y cómo está el flujo a nivel de la arteria pulmonar, lo va a determinar el hecho de que haya o no haya CIV. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay una atresia tricuspidia
que lo vamos a ver ahora cuando empiece el vídeo otra vez desde el principio, que veis la raya, no entra sangre al ventrículo, pero si os fijáis sí que entra un poquito de sangre al ventrículo porque hay una CIV grande. Como hay una CIV grande, ¿veis aquí? Una CIV grande que entra sangre a través del ventrículo izquierdo. Y como hay una CIV grande, cuando el ventrículo derecho se llena de sangre y se contrae, llena la pulmonar anterogradamente. Con lo cual, si hay una atresia tricuspidia que no entra sangre desde la aurícula, pero hay una CIV grande, el ventrículo derecho se va a llenar y va a salir sangre a la pulmonar de forma anterograda teóricamente normal. Con lo cual la atresia tricuspidia con CIV grande va a ir con una pulmonar normal. En cambio, el otro extremo, aquí hay una atresia tricuspidia, pero hay una CIV muy pequeñita, en realidad entra algo de sangre al ventrículo derecho, pero muy poco, pero no entra tan poco que no es lo suficiente, y con lo cual, a nivel de la V, vamos a ver una V invertida. Significa que hay hay la aorta en azul, esto es pulmonar, aorta, vena cava superior, la aorta en azul, pero la pulmonar está en rojo, porque se rellena de forma retrógrada, lo que hemos dicho antes. El ventrículo derecho tiene tan poca sangre, porque la tricúspide no deja entrar sangre, tiene muy poca sangre, aunque el corazón izquierdo es muy pequeñito, bombea algo, pero no llena la pulmonar de forma anterograda, y la pulmonar se va a rellenar desde atrás. Un ducto arterioso a través de la aorta va a rellenar la pulmonar, y por eso la V lo vemos invertida. Muy bien, pero puede pasar que la tricúspide no es que no esté abierta, pero que tenga una anomalía, que se llama anomalía de Epstein. ¿Qué es? Una anomalía que es que la válvula tricúspide se inserte desde muy abajo. Ya en la exploración normal hemos dicho que esta es la mitral, que se inserta aquí arriba, y la tricúspide siempre se inserta un poquito más abajo, pero no tiene que insertarse demasiado abajo. Por ejemplo, aquí tenemos un vídeo en que vemos aquí la mitral arriba, y fijaros la tricúspide que abajo está muy lejos, no está un poquito más abajo, sino que está muy lejos. Esto condiciona que este ventrículo derecho sea muy pequeño, porque en realidad todo lo que esté por encima de la tricúspide va a ser aurícula, una aurícula grande, y en cambio lo que esté por abajo va a ser ventrículo derecho. Esto es otra causa de ventrículo derecho pequeño, si la tricúspide se inserta demasiado abajo. Y lo veremos porque en grises vamos a ver que esta válvula tricúspide, cuando miremos el checklist, no solo vamos a ver un ventrículo derecho pequeño, sino que vamos a ver, cuando busquemos la cruz, vamos a ver que la tricúspide se está insertando demasiado abajo. Y también, típicamente, vamos a ver que hay una insuficiencia tricuspidia que nace desde muy la punta del ventrículo. Como está la anomalía de Epstein, que es que la tricúspide se inserta desde más abajo de lo normal, típicamente va con una insuficiencia tricuspidia, porque es una válvula que no funciona bien y se le va a escapar flujo desde atrás. Y lo que vamos a ver es, cuando pongamos el color, es que va a haber una insuficiencia, o sea, la válvula se le va a escapar sangre desde muy en la punta del corazón, que es lo que intenta ilustrar este vídeo. Que desde aquí, veis, desde la punta, esto es derecho, esto es izquierdo, todo esto es ventrículo derecho, y desde la punta del ventrículo izquierdo hay un flujo en azul que va para atrás, y que mirad, todo esto es insuficiencia tricuspidia. Desde la punta del ventrículo derecho hacia atrás y rellenando toda la aurícula, tenemos ventrículo derecho. Por eso también la aurícula suele ser grande. Es que aquí la aurícula es grande, porque esta válvula se le escapa flujo para atrás y rellena toda la aurícula. Muy bien, pero bueno, cuando tenemos un ventrículo derecho pequeño, también podría ser porque la pulmonar no esté bien, como hemos dicho antes, ¿no? Que también, aquí no es un problema en la tricúspide, sino que la pulmonar no se abre y se cierra bien, hay una atresia pulmonar y no deja que salga sangre. La atresia pulmonar puede ir con CIV, que esto no lo vamos a contemplar aquí, porque cuando hay una atresia pulmonar con CIV ya hablamos de Fallot, esto lo vamos a ver en la clase de grandes vasos. Pero cuando hay una atresia pulmonar sin CIV, podríamos ver que el ventrículo izquierdo sea pequeñito, hipoplásico, que es lo que nos está pasando aquí. Esto es izquierdo, vemos un ventrículo izquierdo bien, de tamaño normal, pero cuando estamos viendo ventrículo derecho, es ventrículo derecho pequeño, una redondita aquí muy pequeñita. Si miramos la tricúspide abre y cierra, ¿veis que se abre y cierra? Y si pusiéramos color veremos que se rellena. Pero ¿qué pasa? Que la pulmonar está atrésica, no hay pulmonar y no deja salir flujo de sangre, con
con lo cual el ventrículo derecho se ha quedado pequeño, hipoplásico. Y cuando vamos a la V, vemos que, ya lo veréis, aquí solo hay un vaso, el pulmonar prácticamente no hay, o no la vemos, o cuando ponemos color la vemos reversa. Esta le llamamos atresia pulmonar tipo 1, es la más frecuente, que es que tenemos una atresia pulmonar con una tricúspide normal, que no deja entrar sangre, que es componente, no hay IT, con lo cual el ventrículo derecho va a ser muy pequeñito y pasa como antes cuando hablábamos de la atresia aórtica, que el ventrículo derecho no se desarrolla, es muy pequeñito y no hay flujo a través de la pulmonar, es flujo reverso, y básicamente la imagen se parece mucho a la de la atresia aórtica, pero al revés, atresia pulmonar tipo 1. Pero a veces también pasa que cuando tenemos esta válvula tricúspide que no es competente, que aquí tendríamos izquierdo y derecha, puede ser que haya una insuficiencia, que sea esta válvula tricúspide no competente, que significa que se le escapa sangre hacia atrás y hay una insuficiencia tricúspida severa. Esto lo que pasa es que la tricúspide está dejando entrar sangre, la pulmonar no deja salir sangre, pero la tricúspide no puede aguantar, no es competente y se le escapa sangre hacia atrás. Con lo cual, aquí va a ser diferente, porque al escapársele sangre hacia atrás, la aurícula se va a dilatar, el ventrículo derecho va a tener sangre, porque como la tricúspide se le escapa sangre hacia atrás, vuelve a entrar más sangre, en realidad el ventrículo derecho va a tener un tamaño normal o dilatado, pero aquí la clave es que como va a escaparse, como la sangre no puede ir hacia la pulmonar y vuelve hacia atrás, hacia la aurícula se va a ir haciendo grande y va a dar un alto riesgo de hidrops, porque la tricúspide va a tener esta insuficiencia tricuspidia tan severa que va a condicionar todo un retorno muy anómalo que puede condicionar una gran sobrecarga de volumen y un riesgo de hidrops. A esta la llamamos atresia pulmonar tipo 2, es un 25% de las atresias pulmonares sin C y V y nos puede condicionar un ventrículo derecho que puede ser normal o dilatado y una gran dilatación de la aurícula izquierda. En realidad esto se parece un poquito más al Epstein. Bueno, y este es un resumen de 4 cámaras, de todo lo que podemos ver, todo lo que hemos repasado en esta clase, y estamos viendo 4 cámaras que si fuera normal tenemos que valorar el eje, que es lo que hemos hablado al principio, y si el eje no es correcto vamos a tener defectos a nivel del septo, que básicamente si hay un gran defecto a nivel de la cruz en el centro del corazón, con un defecto interauricular e interventricular, vamos a hablar de canal. Si el defecto está más a nivel del septo, vamos a hablar de una CIV o una comunicación interventricular, que puede ser más perimembranosa muscular. Todo esto serían defectos a nivel del septo, del centro del corazón. Si vemos que la parte izquierda es más pequeña o está dilatada o tiene una anomalía, hablaremos de que puede haber un defecto a nivel mitral, que haya una atresia mitral, o un defecto a nivel de la aorta, en la entrada del ventrículo o en la salida del ventrículo. Esto nos podría explicar un ventrículo izquierdo pequeño, una atresia mitral, una estenosis aórtica. Y en cambio, si nos vamos al otro lado, al lado derecho, podríamos tener un defecto, lo mismo, a nivel de la válvula atrioventricular, a nivel tricuspidio o a nivel pulmonar. Y esto también nos podría explicar que el ventrículo derecho fuera más pequeño. Y de aquí tenemos un resumen de todas las patologías que podemos ver en 4 cámaras. Problema en el septo, o que la parte izquierda sea más pequeña, o que la parte derecha sea más pequeña. Siempre cuando lo veamos vamos a tener que ir a buscar la causa. ¿Qué está en problema? Si hay un problema en el ventrículo, ¿qué problema hay? ¿En la entrada, en la válvula atrioventricular, o en la salida, en la aorta o en la pulmonar? Por lo tanto, cuando veamos este signo guía de que hay una simetría o que la parte derecha e izquierda no son iguales, busca dónde está entrada, salida, mira todos los cortes y entonces hay que hacer una composición de lugar para poder llegar al diagnóstico. Muy bien, esto era todo. Muchas gracias.